Buenos días, mi nombre es Lady Zamora, curso quinto semestre de Estudios Internacionales y mi tema a exponer es sobre la hegemonía de los Estados Unidos tras la desintegración de la Unión Soviética. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo ya desde principios del siglo XX. Su intervención decisiva en las dos guerras mundiales lo demostró, pero solo se ha visto con absoluta claridad después de dos hechos históricos, como lo son la pérdida de la hegemonía por Europa entre 1918 y después de 1945. Otro punto también a hablar es sobre el final de la Guerra Fría y la desintegración del bloque soviético, su antagonista durante medio siglo. El fin del sistema bipolar, por tanto, ha dejado a Estados Unidos como lo que era, aunque su competición con la Unión Soviética ocultaba la potencia hegemónica. Algunos lo llaman el imperio. La hegemonía de los Estados Unidos se apoya en la suma de tres poderes: en lo económico, militar y cultural. En lo económico es la primera potencia mundial, aunque en dura competencia con económicas emergentes como las asiáticas y de la Unión Europea. En lo militar posee el ejército más poderoso en efectivos humanos y técnicos, con capacidad para intervenir en cualquier punto del planeta. En lo cultural está creado toda una industria: cine, música, comida rápida, vestimenta, difusora de patrones de conductas característicos del modo de vida estadounidense. La reestructuración de su economía y la reconquista de la hegemonía económica a escala mundial constituye una de las bases fundamentales de la nueva estrategia de seguridad nacional del país. Esa reestructuración de la economía estadounidense, con fuerte apoyo estatal, se produce en la época de la globalización de la economía mundial, lo que le ha permitido pasar de nuevo a ser la potencia única mundial. A mediados de los años 80, los principales sectores de esa economía y la propia economía de los Estados Unidos se caracterizaba como decadente, que estaba siendo desplazada por Europa y especialmente por Japón y el sudeste asiático. En Estados Unidos, las ganancias y la tasa de ganancias se incrementaron. También crecieron significativamente las inversiones, particularmente las hechas en maquinaria y en equipo de alta tecnología. Estas ganancias y las inversiones las superaron un largo periodo de estancamiento. También las ganancias de las empresas estadounidenses en el exterior se han incrementado enormemente. Además, las ganancias de las empresas se han visto favorecidas por una disminución de los intereses netos pagados y por la disminución de los impuestos. El tema de la hegemonía es de lo que sobresale en buena parte de la reflexión contemporánea acerca del poder y la dominación imperialista, que no pueden obviar su encarnación concreta en la política estadounidense. Se ha abordado fundamentalmente desde la filosofía, las ciencias políticas y la sociología. Lo más común ha sido la reducción de la cuestión de la hegemonía al espacio de lo superestructural. Con este enfoque, se participa de una concepción idealista sobre la sociedad y la política. La comprensión del poder se limita al ámbito de las representaciones ideológicas, conscientes e individuales. Así, para producir y establecer las ideas que fundamentan y sostienen el ejército del poder de la clase dominante, sería suficiente con disponer de la voluntad de esa clase, y a la vez, en la medida en que se asume la superestructura con total independencia de la base, la hegemonía se limita a la esfera ideológica, a una condición de falsa conciencia, bajo una concepción mecanicista que desconoce el carácter orgánico de la relación entre lo político y lo económico. Asimismo, separa ambos espacios de forma metafísica. Ello implica abandonar la visión sistemática. De ahí la importancia de retener la insistencia de Marx y Gramsci sobre el enfoque sistémico a la hora de abordar el modo de producción capitalista. Ello es lo que permite superar las concepciones voluntaristas y economicistas del marxismo vulgar y plantearnos la tarea fundamental en la interpretación acerca de la política y el Estado.
El concepto de la hegemonía es fundamental para el estudio sobre el imperialismo norteamericano y generalmente se enfatiza su dimensión económica y militar. Ello se manifiesta en los análisis sobre procesos estructurales y política exterior. Ahí surge la polémica acerca de la pujanza o crisis de la economía norteamericana. Su capacidad competitiva, superioridad o debilidad frente al resto de las potencias capitalistas, junto al tema de la capacidad y fortaleza tecnológica y militar. En un escenario mundial como el actual, donde Estados Unidos ha impuesto unilateralmente, en ocasiones apelando a alianzas o coaliciones, su dominación y hegemonía. La situación de Europa a principios de los 90 cambió radicalmente con respecto a la vida en los años anteriores. El desmoronamiento del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, conjuntamente con las instituciones que caracterizaban la hegemonía comunista, como el Consejo para la Mutua Asistencia Económica y la estructura del Pacto de Varsovia. Esta también le permitió ampliar y consolidar su perspectiva desde integración, al tiempo que Estados Unidos perdía su principal motivación ideológica para mantener la OTAN. Incluso los países de Europa Central y Oriental, conocidos como los PECOS, hasta la misma Rusia, miraron hacia Europa Occidental tanto para mantener a ella como para demandar su ayuda. Tras ese inesperado colapso, la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos quedó como la única potencia hegemónica y empezó a constituir un mundo a su imagen y semejanza. A lo largo de los 90, mientras la democracia y el liberalismo económico se extendían por todo el mundo, Estados Unidos fortaleció sus alianzas y muchos países del antiguo bloque de estos se unieron a la OTAN. Esta hegemonía condujo a Estados Unidos a intervenir incluso en conflictos donde sus intereses no estaban en juego, como en la guerra de Yugoslavia. Al mismo tiempo, este país aumentó su presencia en Oriente Próximo, región de importancia estratégica por sus grandes reservas de petróleo. Además, en esta reunión se encuentra Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos, que este fue el primer país en reconocer el nuevo Estado hebreo en 1948. La relación entre ambos se basa principalmente en vínculos históricos y culturales, así como en intereses de seguridad mutuos. La existencia objetiva de la economía mundial capitalista en la actualidad queda en evidencia a través del desarrollo creciente de una estructura productiva mundial y de la circulación mundial de mercancías y de capitales, que ésta se superpone en las economías nacionales y es superior a la mera suma de ellos. Sin embargo, el origen de la economía mundial se remonta a las primeras fases del desarrollo del capitalismo, como fue formulado por Marx. Particularmente manifestó el comunista, donde se sabe que el proteccionismo y el libre cambio siempre fueron pensados como las políticas económicas más globales, que correspondía adoptar según el grado de desarrollo y necesidades de los capitalismos nacionales en su participación en la economía mundial. Estas principales categorías económicas y leyes y tendencias funcionan a nivel de la economía mundial y de las economías nacionales, aunque lo hacen con ciertas diferencias. Existen mercados mundiales para muchos productos específicos, por lo que se forman precios internacionales de mercancías similares y producidas en diferentes condiciones y en diferentes países. Muchas gracias por su atención.